Bienvenidos todos. Yo soy Jorge Coronado, director de Latin American and Caribbean Studies en la Northwestern University en Evanston, Illinois, en Estados Unidos. Eh, Hoy día me da enorme placer presentar el conversatorio sobre protesta social y violencia estatal. Eso es Colombia. Yo quiero agradecer a los organizadores, sobre todo por la velocidad con la cual armaron este evento y con la seriedad que ha mostrado al planificarlo. Nos alegra poder auspiciar este tipo de evento en la universidad. Eh, Voy a presentar a mi colega, la profesora Lina Brito, profesora asociada en Historia aquí en la universidad y directora de los programas graduados de Latin American and Caribbean Studies. Le doy la palabra para que ella haga las presentaciones que faltan. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos los asistentes que se están conectando acá en Zoom. También tenemos Facebook. Pueden ver en el chat aquí en Zoom el link al live stream de Facebook, en caso de que quieran verlo por ahí. Estamos tomando preguntas, comentarios, tanto por Zoom como por Facebook. Y bueno, darle las gracias a las personas que nos han ayudado a organizar esto: Dani Posto, Bianca Jiménez, Jorge mismo, y especialmente a los estudiantes de doctorado que sirvieron aquí de cómplices en esta aventura: Cristian Vázquez, María Camila Palacios, Usdi Martínez, Felipe Gutiérrez, Catalina Rodríguez, Leonardo Gil y Oscar Campo. Como solamente tenemos una hora, la idea es que nos rinda bastante y vamos a comenzar con una pregunta para cada uno de los 4 invitados. Entonces los voy a ir presentando en la medida en que les vamos haciendo las preguntas, y vamos a comenzar inicialmente con Luis Carlos Ayala, que se encuentra en este momento en Cali, en las calles, en Puerto Resistencia, reportando lo que está sucediendo hoy, que es otra jornada más muy intensa del paro en la ciudad de Cali, que se ha convertido en el epicentro de esta lucha. Luis Carlos, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, tú eres fotógrafo, periodista, haces fotografía documental y fotografía de calle, y eres miembro de un colectivo que se llama De la Calle Somos, que se definen como fotógrafos dedicados a registrar las fotos que nadie quiere ver. Ya mismo estás en las calles, has estado en las calles reporteando, y la pregunta que teníamos para ti es que una de las denuncias más preocupantes que se han hecho son ataques sistemáticos a los periodistas para evitar que cumplan con su labor. Tú mismo fuiste objeto de un atentado unos días antes de que iniciara el paro. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo ha sido esta experiencia para los periodistas en la calle con esta censura violenta a la prensa, y sobre todo qué estrategias han diseñado ustedes mismos para poder desarrollar su labor y evitar ser callados? Bueno, ahorita, pues, digamos que en medio de todo la policía ha sido como, pues, medianamente tolerante, entre comillas, con nosotros. Directamente no se han metido, pero sé de varios casos aquí en Cali de chicos que les ha tocado irse porque les llegan a la casa motorizados de policía y les dicen que los van a matar y que ya no sigan haciendo nada. Uno sí escucha como que le gritan que sapo, que bueno, un montón de cosas ahí, pero pues aquí no ha sido tan grave en cuanto a nosotros. Nosotros como protocolo lo que hicimos, ahora andamos 5, que siempre estamos juntos para arriba y para abajo. En dado caso de que llegue a pasar algo, pues ahí estamos todos cuidándonos. Pero digamos el lunes que pasó el ataque a la Minga, nosotros llegamos allá a Jamundí y apenas nos bajamos del carro, fue una vez nos empezaron a decir que nos iban a matar, que nosotros estábamos con los vándalos, que a mí me decían que desechable, que mire ese pelo, que mire esos tatuajes, que por eso era que tocaba matarlos, que no es que, bueno, un montón de cosas. Y pues curiosamente nos decían, es que nosotros somos personas de bien, nosotros somos personas de paz, que estamos pacíficos, y pues uno les veía el fusil y la pistola. Había un señor que tenía hasta como una funda, parecía un francotirador, sí, entonces uno dice como, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Sí?
Ha sido bien complicado, la verdad, el cubrimiento en Cali por el asunto de las balaceras, las famosas camionetas blancas que pasan y le disparan a los manifestantes. Han habido muchos muertos. Ayer que estuvimos en Siloé, por ejemplo, nos decían que van muchos más de los que se han registrado realmente. Se ven los huecos de bala de fusil y de pistola en las fachadas de las casas. Muchas mamás que están pues ahora en primera línea porque están reemplazando a sus hijos. Sí, entonces realmente ha sido bien complejo. La gente está muy prevenida. Nos toca hablar mucho para poder cómo acceder a los espacios y estar ahí y tratar de reportar un poquito lo que está pasando. Pues desde una perspectiva medianamente equilibrada, ¿no? Ujú. Y hoy fue una jornada particular porque nuevamente después de que el Comité del Paro se reunió con el gobierno y bueno, y fracasaron en esas conversaciones, pero hoy Duque también estuvo, el presidente Duque estuvo en Cali conversando. ¿Cómo se ha vivido el día de hoy en particular, tú que has estado en las calles? Bueno, pues esta mañana la Minga desde anoche comunicaron que se devolvían para el Cauca. Se van a estar en un territorio que ellos llaman el Pital, que es donde siempre hacen como las mingas, las diferentes mingas que han hecho. Creo que esta vez va como a minga de resistencia. Entonces que desde allá, desde sus territorios, van a empezar a apoyar el paro. Fue bonito, la verdad, fue muy bonito porque mucha gente salió como a despedirlos y agradecerles. Pasaron por varios puntos a despedirse como de las personas y pues creo que ya deben ir rumbo al Cauca. En este momento pues estoy en La Luna, que es uno de los puntos más complicados porque han atacado los puestos de salud a bala. A los chicos pues ya han muerto, según lo que sé, como 7 acá, en este punto, con heridas de bala, casi todos en la cabeza. Un día que estuve acá hace 4 días, estábamos ahí parados los periodistas, los fotoreporteros, y cuando de un momento a otro empezó a sonar bala y pues corrimos a donde había sido el asunto y sí, efectivamente era una camioneta Toyota blanca. Alcanzamos a coger la placa y cuando la miramos era una placa clonada. Entonces estoy ahorita en este punto esperando, ya llegó el SMAT por ahí. Creo que la orden es que no van a dejar que se tomen ningún punto de bloqueo de aquí en adelante, aparte pues, de que las entradas las entradas y salidas de la ciudad están militarizadas. Yo desde hace días estoy que me quiero ir, pero no he podido salir de Cali. Ujú. Alguien de los asistentes del público que tenemos hoy hacía una pregunta a través de email con anticipación a este evento y la pregunta tiene que ver con medios de comunicación. Te la hago a ti, te la voy a hacer también a María Fernanda y a Andrea, que también son periodistas. Él pregunta por los medios principales de comunicación en Colombia, los medios masivos, Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador, City News, etcétera, y preguntaba que cómo evalúan ustedes ese cubrimiento que ellos están haciendo de las protestas y qué fuentes de información recomiendan ustedes para seguir lo que está sucediendo en Colombia desde el exterior. Bueno, en mi caso, yo la verdad no he estado muy pendiente de Caracol y RCN. Sé que han cometido errores graves como decir que la ciudad estaba tranquila mientras había un montón de balaceras por todo lado y estaban matando gente. Eso me pareció pues, muy poco ético, la verdad. Creo que fue Caracol el que cometió ese error. Eh, Aquí yo me la paso mucho con el fotógrafo del Tiempo, Tachi Saldarriaga, y el tipo pues es una buena persona. Intenta como mantener un equilibrio a pesar de que es el tiempo, ¿no? Y pues la verdad sí nos ha generado un poquito de inconvenientes cuando ven que es del tiempo, entonces como que de una vez dicen como, uy, no, espere, el tiempo no es un buen medio de comunicación, entonces nos toca como hablar y no, venga, tal, no sé qué, bueno, como generar ahí el puente de diálogo. Pero aquí la gente ha aprendido mucho como a alimentarse de información alternativa o independiente, ¿sí? Entonces ha sido bien interesante como ese proceso que ha habido ahí, a raíz de lo que dijo esta señora Vicky Dávila con el problema de Mauricio, el fotógrafo del Espectador. Eso nos ha generado otra dinámica y es que, digamos, las zonas bien de Cali, como las de estrato alto,
en esas zonas también hay bloqueos. Entonces nosotros llegamos y la gente desde los edificios nos empieza a gritar cosas como que somos vándalos y que estamos con ellos y que somos terroristas y que la prensa vendida. Sí, es como, es bien maluca la dinámica, la verdad. Pero creo que la gente aquí, por lo menos en Cali, que es donde he estado todo este tiempo, ha aprendido a alimentarse y a informarse de alternativos independientes, pero también hay un problema grave y es que está rotando tanta información que yo, digamos, he logrado identificar muchos videos que son viejos, que no son veraces. Uno llama y pregunta al punto, venga, ¿está pasando esto? No, aquí está tranquilo. ¿Sí? Entonces es como, bueno, también, ¿qué pasa ahí que no cuadra a veces la información que está fluyendo tanto en la red? Yo, por ejemplo, tomé la decisión de no recibir más videos de nada porque ya es saturado de cosas y cosas y cosas y cosas y uno se pone como a cotejar la información y efectivamente videos de 3, 4 días antes del año pasado, del 2019. Sí, entonces es bien complicado. Sería chévere que la gente también haga la tarea de verificar antes de pronto compartir una denuncia o alguna cosa así, sino que se tomen el tiempito de cotejar la información. Ok, muchísimas gracias. Una advertencia para todos los que nos están viendo o simplemente escuchando, que la transmisión por Facebook tuvimos problemas, entonces está sucediendo el live stream, la transmisión en directo es por YouTube. Así que si necesitan, si tienen algún comentario, alguna pregunta, nos pueden enviar por email. Mi email aquí en la universidad, que es mi nombre, Lina Brito, Lina. .brito @ northwestern.edu. Ahí pueden enviar las preguntas, ya que no pudimos facilitar el canal por Facebook, sino que está en YouTube. Y obviamente los que tienen YouTube, supongo que pueden comentar directamente por YouTube y ahí alguien está monitoreando, entonces vamos a recibir sus preguntas. Luis Carlos, muchísimas gracias. Esperamos que te puedas quedar conectado un rato más. Esperamos que te puedas quedar conectado un rato más, pero bueno, si las circunstancias te obligan a desconectarte, te agradecemos desde ya, pero estoy segura que mucha gente tendrá preguntas también para ti. Por cierto, las fotografías que estábamos compartiendo eran fotografías del trabajo de Luis Carlos durante estos días y durante meses previos también que has estado cubriendo los efectos de la pandemia y cómo se ha vivido. Quiero ir ahora con otra de nuestras invitadas, que es también periodista, Andrea Aldana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos inmensamente, sobre todo sabiendo que estás en este momento también haciendo reportería en Cali, aunque vienes de Medellín. Entonces, la primera pregunta para ti sería eso: ¿cómo contrastas lo que está sucediendo en Medellín y en Cali, ya que venías de Medellín y ahora estás haciendo cubrimiento en Cali? ¿Cómo ves esos dos casos? ¿En qué son parecidos? ¿En qué son diferentes? Pues acá hay dos elementos claves y es que Medellín, por alguna extraña razón, yo no entiendo, porque Medellín también es una tierra de respuestas fuertes a la autoridad, pero, y lo cual pues también celebro, Medellín, lo que voy a decir, ¿no? Medellín ha tenido una respuesta como más cultural, ¿no? Más de hacer paradas culturales, de hacer paradas. Se hizo famosa una chica, de hecho, que dirigió una canción, una orquesta en pleno evento. Han habido tomas pero culturales, pero no hay bloqueos de puntos ni hay tomas de puntos, ¿no? Cosa que de pronto se hubiera presentado en otros años. Esto ha sido más bien muy cultural, es muy masivo, es impresionantemente masivo el movimiento juvenil que está saliendo en estos días en Medellín. Hoy desbordó las marchas en Medellín, no cabían no sé, en una foto con bastante profundidad de campo. Pero en Cali, en Medellín es mucho movimiento estudiantil, ¿no? Y jóvenes, bueno, hay de todo, pero la fuerza la tiene el movimiento estudiantil. Pero en Cali hay un movimiento más barrial, es una cosa más de resistencia, es un movimiento más popular y es un movimiento que definitivamente lo están protagonizando los jóvenes que llaman la primera línea, ¿no? Pero en Medellín el asunto no es complejo, no es blanco y negro, es complejo porque la primera línea, además, a mí me tiene tocada el corazón la primera línea, realmente me parece que son los jóvenes, los ninguneados de siempre.
son jóvenes y hombres y mujeres adolescentes que tienen cero oportunidades. Bueno, en la primera línea también hay estudiantes y también hay, inclusive tú te puedes encontrar abogados y eso, pero no son la mayoría. La mayoría de la primera línea, la base social de la primera línea, son jóvenes que no tienen ninguna opción en esta vida y que lo único que tienen es este momento, ¿no? Este presente. En este momento ellos son como los héroes de los puntos y claro, le están poniendo pecho literalmente a las balas porque no tienen nada más a qué aferrarse, ¿no? Entonces, están protagonizando ese fenómeno barrial, son los protagonistas en este momento de Colombia, y me parece muy triste porque entre una de las peticiones, yo creo que este movimiento, que además eso de la primera línea se ha extendido un poco también a Bogotá, pero en Bogotá de pronto tal vez, yo no conozco muy bien el tema de la primera línea en Bogotá, pero conozco más estudiantes en la primera línea que jóvenes barriales en la primera línea. Y en todo este movimiento del paro y especialmente en Cali, nadie está pensando o no se siente las peticiones para la primera línea. Tú hablas con ellos y lo primero que piden es que no lo judicialicen. Y esto no puede ser así. Esto no puede ser que la petición de unos chicos que no tienen nada en esta vida, que como diría Galeano, para las autoridades valen menos que la bala que los mata, no puede ser que lo que pidan es que no lo judicialicen. Yo creo que lo que está pasando en Cali y una de las banderas del movimiento del paro debe ser que la primera línea tenga opciones estudiantiles y opciones laborales, porque es triste hablar con los chicos de la primera línea y ver que duermen en esos puntos donde están asediados por camionetas que pasan disparando, por la policía que pasa disparando, y te dicen que ahí incluso han comido mejor de lo que han comido en sus casas. Entonces, el movimiento barrial que hay en Cali, y no los puede mover nadie de ahí, les dicen, quítense a las 6, a las 7 de la noche, algunos puntos, ¿no? Otros como que han tomado cierta conciencia y se retiran como 6, 7 de la noche, tipo la luna. Pero por ejemplo, Siloé, Puerto Resistencia, son puntos donde ahí se quedan y ahí amanecen y ahí nadie los mueve. Entonces, a mí realmente la primera línea, he hablado con una mamá que está tomando el puesto porque a su hijo lo mataron y tomó el puesto en primera línea. No son muchos, realmente he conocido un caso, y he hablado con las mujeres de la primera línea y también es el lema de ellas, por lo menos en Siloé, es ponerle las balas al pecho antes como escudo de su pareja, ¿no? Entonces, hay una línea completa de primera línea de mujeres y es un fenómeno muy interesante, es un fenómeno muy barrial, pero la gente tiene que entender que ellos lo único que tienen es esto. No pueden llamarlos vándalos porque nunca han tenido nada. Entonces, lo único que tienen en este momento es su presente, es el ahora, y en el ahora ellos son héroes. Y por eso yo pienso que el paro debe reflexionar y pensar de las primeras peticiones, debe pensar en la primera línea. Y es como la diferencia con Medellín, ¿no? Acá es muy barrial, muy popular, y Medellín está siendo como un poco más cultural y estudiantil. Gracias, Andrea. Se me olvidó presentarte, así que lo voy a hacer ahora mismo. Andrea es periodista freelance y además es fixer y productora. Ha trabajado para Discovery Channel, para Vice, para National Geographic. También es columnista del Espectador y miembro del comité editorial de Universo Centro, que es uno de los periódicos independientes alternativos en Colombia más importantes, y ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en categoría crónica el año pasado, el 2020. Andrea, tú has hecho un trabajo tremendo todos estos años tratando de entender como esas historias de guerra y paz en Colombia. Hiciste un reportaje muy importante en El Espectador sobre las disidencias de las FARC, has hecho también trabajo sobre el movimiento indígena, los movimientos sociales en general. No, ¿tienes alguna conjetura, alguna hipótesis como de las causas para esta intensidad tan tremenda que se está viviendo en Cali? Que es como la pregunta que ahora mucha gente tiene, ¿por qué Cali? Yo creo que esta coyuntura, yo hoy precisamente me estaba preguntando por qué Cali, ¿no? Porque esto mismo lo vimos en Bogotá en septiembre de 2020. Esto lo vimos en Bogotá y nadie entiende por qué en este momento es Cali. Lo que se ha dejado, ¿qué es lo que pasa? Que con ese fenómeno de las camisas blancas, la gente de las camisas blancas disparándole a indígenas o camionetas blancas disparándole a jóvenes, lo que dejó ver es como el tema racista en Colombia, ¿no? Entonces yo creo que Cali tiene una rabia acumulada porque además la gran parte de la población del sur de Colombia y de Cali es, o de los corregimientos cercanos a Cali, o bueno, es vecina de Cauca, pues son los pueblos indígenas y las comunidades afro, ¿no?
y aquí el tema barrial, como les decía ahorita, es muy fuerte. Entonces yo creo que de jóvenes en barrios populares, sin opciones, en bandas, pues todo esto es muy fuerte. Y yo pienso que aquí se desató fue una rabia que mucha gente tenía acumulada por falta de opciones. La pandemia yo creo que tenía también a mucha gente a punto de reventar, la crisis que vivió Cali con la pandemia, la crisis que ha vivido, esto, no sé, como estos pueblos del sur, estas ciudades del sur, y ver como otros sectores de Cali pues no pasaban tanto problema con la pandemia. Yo creo que eso fue gestando una bomba de tiempo y nada, y yo pienso que eso va a ser, ya hay un desgaste grande con el paro, pero esto se va a poner peor, esto realmente se va a poner peor porque hay mucha rabia en los muchachos, hay muchachos dispuestos a morir por esto, literalmente, no estoy exagerando ni hablando de manera figurativa. Y por ejemplo, ahorita dicen que es que la Minga se fue de Cauca, se fue de Cali, no, la Minga se fue a bloquear Cauca. Entonces, claro, a la Minga la asesinaron un poco de gente ahorita, es que todos vieron los videos, es gente civiles disparándole a la Minga y la Minga entendió, digamos que aquí no tiene garantías porque hay una autoridad que protege a quien dispara, ¿no? A quien les dispara, en vez de protegerlos a ellos, hicieron fue como una cosa mancomunada, autoridades con civiles para disparar a la Minga, y era muy charro porque todo el mundo decía, es que esos son guerrilleros, ¿no? Entonces, eso lo que mostró fue ese estigma tan grande de ricos disparándole a los que siempre han creído que son guerrilleros, ¿no? Que eran unos indígenas. Y ellos se fueron a donde son fuertes, que es el Cauca, y en el Cauca van a bloquear porque la Minga también tiene su dignidad y porque la Minga literalmente no se va a quedar con eso. Entonces esto se va a poner peor porque van a bloquear todo el sur del Cauca y ahí no solo se va a afectar Cali, sino también se va a afectar Popayán, o sea, se va a afectar Nariño, se va a afectar Cauca, se va a afectar Valle del Cauca y además vamos a bloquearnos el resto de las comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué han entendido los pueblos? Que cuando bloquean, pues hay desabastecimiento. Y hoy Francia Márquez, que es una líder afro, dijo en su intervención allá en Puerto Resistencia, toda la vida hemos aguantado hambre y a nadie le importó. Es la primera vez que ellos están aguantando hambre. Y han vivido en carne propia, lo que están viviendo en carne propia, vivieron en carne propia, que era aguantar hambre, ¿no? Y después agregó, vándalos son los que no abren las universidades públicas para todos los colombianos. Entonces, claro, uno siente ahí todo el mundo, alguien puede tomar esa frase como vengativa, pero no es venganza, es una rabia acumulada que además por unas condiciones de pobreza y de miserableza y de exclusión que las ha tenido en Colombia, que además las agravó la pandemia, ¿no? Entonces eso ha sido más fuerte, evidentemente, en los pueblos afros y en los pueblos indígenas que son el sur de Colombia, que probablemente Chocó sería igual de fuerte, igual de rabioso e indignado, pero Chocó está supremamente desconectado porque allá se llega a través del agua, ¿no? Entonces nosotros no vemos las grandes marchas masivas del Chocó porque están muy desconectados, incluso porque no tienen malla vial, no tienen carreteras para venir. Entonces, es eso, es una exclusión y un atropello acumulado que ahorita estalló. Entonces, eso siempre pasa, ¿no? Se prende una mecha y estalla toda la gente que tiene rabia. Y hay condiciones porque no, yo no justifico, pero entiendo absolutamente por qué salen, ¿no? Y entiendo lo que va a pasar ahorita en el sur de Colombia, y entonces, ¿qué van a pasar? Pues más muertes, ¿no? Porque allá entonces le van a mandar al ejército a la Minga, porque cuando los bloqueos son en las carreteras, pues ya respondes el ejército, y probablemente ya haya una respuesta, quién sabe qué vaya a pasar, Minga y ejército, pero en estos ríos revueltos todo el mundo pesca, y probablemente entonces ya haya una respuesta armada de guerrillas versus ejército, ¿no? Entonces, esto no va a parar, esto va a empeorar, y realmente yo pienso que el paro en este momento no tiene banderas claras, ¿no? Y al no tener banderas claras, esto se puede generar como una suerte de desorden que puede afectar, no sé, empeorar la situación, o no sé cómo vaya a terminar. Claro, gracias Andrea. Mencionabas lo del movimiento indígena, los pueblos del Cauca. Lamentablemente Joe Sauca, que es un defensor de derechos humanos, representante legal del pueblo Coconuco, que hace parte del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca, no nos pudo acompañar hoy, seguramente tiene problemas de conexión. Sabíamos que estaba en Puerto Resistencia y no hemos podido comunicarnos con él para que nos contara más desde el Cauca y desde adentro cómo se vive esto. Pero mencionabas también lo de la pandemia, y aquí con nosotros tenemos a María Fernanda Fitzgerald, que es periodista del medio digital 070, también uno de los medios digitales independientes más importantes de Colombia, y también ganadora del Premio Nacional de
Periodismo Simón Bolívar el año pasado, dedicada a escribir sobre derechos humanos, minorías, género, violencia policial desde hace muchos años. Muchísimas gracias, María Fernanda, por estar con nosotros. Y la pregunta que tenemos para ti tiene precisamente que ver con la pandemia, porque todo este año y medio has estado cubriendo la pandemia en Colombia desde las muchas caras, desde los hospitales en Bogotá hasta la Amazonía. ¿Cómo ves tú cómo esa relación, qué tanto ha influido la gestión que se tuvo de la pandemia en generar razones y condiciones para esta protesta social y para la violencia estatal que ha respondido a la protesta social? ¿Cómo entender esas dos caras de la crisis, la de salud pública y la crisis política? Bueno, no, pues primero muchísimas gracias por la invitación y también pues por este panel de lujo, que embarrada que yo no haya podido venir, consejero Sauca no haya podido venir, pero pues bueno, digamos que él habría podido dar una perspectiva también desde los territorios que habría sido bastante interesante, pero pues digamos que intentaré contarles un poquitico, más o menos de lo que se entiende María, sobre estos disculpa, temas. Yo de disculpa que Sauca te se interrumpa. conectó. Llegó Joy. Llego, ay, buenísimo. Oh, qué bien. Ok, dale María. Ok, Espérate, bueno, Joe tiene urgencia. Joe, hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Joe. ¿Puedes estar con nosotros un rato? Perfecto, entonces escuchemos a María Fernanda y luego vamos contigo. Muchísimas gracias. Dale, María, continúa. perfecto. Bueno, qué bueno que llegó el consejero. Digamos que me uno a la voz de, sobre todo de Andrea, en cuanto a entender este fenómeno como algo que no es reciente, que no es nuevo. Nosotros ya desde el 2019 veníamos viviendo un descontento que salió a las calles con el paro nacional en 2019 de noviembre, que inició el 21 de noviembre, y era un descontento que nos estaba uniendo no solamente exigiendo mejores condiciones para la educación, para la salud, para que se cumplieran los acuerdos de paz, sino que además nos volcó a las calles para que por fin empezáramos a discutir dos puntos que usualmente, digamos que se han ignorado bastante, justamente por la presencia del conflicto armado en nuestro país. El primero siendo la implementación rigurosa de la democracia en todo nuestro territorio nacional, que por el conflicto armado se ha ignorado muchas veces, y la segunda es el ponerle límites claros a la fuerza pública en cuanto a sus facultades y en cuanto a la fuerza que puede ejercer realmente. Entonces, estos eran dos fenómenos por los que también estábamos movilizándonos en ese momento. Pero pues, bueno, llegó la pandemia, nos mandó a las casas y nos llevó de una esfera que estaba siendo pública, que estaba en las calles, que estaba volcado a las calles, a una esfera totalmente privada, que pues que digamos que nos restringió a eso. Nosotros entonces empezamos a vivir una narrativa del autocuidado, como creo que se vivió pues, en todo el mundo. Sin embargo, acá en Colombia, nuestro gobierno, pues digamos que ignoró un poco el hecho de que este es un problema transversal a toda la sociedad, ¿no? Es una pandemia efectivamente pública, pero que por supuesto iba a afectar a lo privado y que lo que terminó causando fueron sobre todo dos fenómenos que pudimos ver como con mayor crudeza. El primero fue el fenómeno de los trapos rojos, que se registró principalmente en las ciudades principales, Bogotá, Cali, Medellín, las grandes urbes, que básicamente eran personas sacando trapos rojos por sus ventanas pidiendo que les ayudaran porque no tenían ni siquiera para generar los ingresos básicos para su alimentación. Eran trapos que literalmente significaban que estaban teniendo hambre. Y bueno, yo hice un artículo sobre este tema que digamos que entre otras cosas reunía un hecho y es que en Colombia el 48.7% de las personas viven en informalidad, es decir, que no tienen un trabajo fijo. Y solamente como pues para citar a un periodista que se llama Santiago Rivas, él decía en un monólogo que en Colombia no existe la clase obrera, existe la clase rebuscadora. Y eso es algo totalmente distinto y mucho más bajo un panorama como este. Pero a ese fenómeno tenemos que sumarle otro, que fue el que durante la pandemia empezaron a hacer una serie de desalojos en distintas zonas, que entre otras cosas terminó involucrando a la comunidad en Vera, en Bogotá, y los llevó al extremo de tener que hacer, por ejemplo, un campamento en un parque público en el que duraron muchísimo tiempo. Entonces, estas dos condiciones, pues digamos que fueron un reflejo inicial de lo que se vendría profundizando con la pandemia, y es que, por ejemplo, ahorita el 28 de abril, sí, el 28, no, perdón, creo que fueron unos días antes, el DANE, que es el servicio de registro de cifras de acá de Colombia, mostró que en Colombia el 42.5% de personas viven en pobreza
y a eso hay que sumarle un 7,4, perdón, un 15%, que son 7,4 millones de personas que viven en pobreza extrema. Entonces son personas que al mes están sobreviviendo con $38 como su ingreso total. Y pues digamos que cuando uno contrasta esto con los fenómenos, pues entiende por qué se generó este caldo de cultivo que terminó toteando pues con la reforma tributaria. Pero a esto pues también yo le sumaría 2 puntos más. El primero sería el pésimo manejo que se le ha dado a los recursos públicos. Por un lado, nosotros vimos hospitales con condiciones absolutamente precarias para el manejo pues, de la pandemia. Eran hospitales totalmente desabastecidos, con un personal de la salud altamente precarizado y pues digamos con unas condiciones que ni siquiera les permitían tener un alcance pleno a todas las comunidades. A esto además empezó a sumársele la sordera, o lo que yo llamo la sordera del gobierno nacional, que, por ejemplo, se vio, y el consejero Sauca nos podrá contar un poco más sobre este tema, y es el hecho de que, por ejemplo, nunca se entró a hablar con las comunidades indígenas sobre cómo querían manejar el programa de vacunación o sobre qué tipo, perdón, que está pasando precisamente en la ambulancia por acá, o sobre qué tipo de manejo querían darle a la pandemia y que, por ejemplo, pusieran diálogo con los conocimientos ancestrales con la medicina occidental. Ese tipo de desconexiones empezaron a ver en múltiples niveles y terminaron profundizando incluso más la crisis que ya se venía construyendo tiempo atrás. Y eso a lo único que llevó es a que actualmente nosotros en Colombia, según la encuesta Bloomberg, seamos uno de los países peor posicionados en el manejo de la pandemia, a pesar de que nuestro gobierno diga lo contrario, y que adicionalmente a eso ya tengamos que hablar más o menos de unos 80.000 muertos por COVID. Eso sin contar un subregistro bastante importante, porque ocurre en muchas comunidades que llegan, hacen un examen, pero por ejemplo los resultados nunca llegan, o hacen una sola prueba, o hacen, bueno, ignoran por completo a ciertos pueblos, porque dicen que no se puede llegar hasta allá, pero pues digamos porque dicen que no tienen los recursos, pero para invertir en la guerra, para invertir en armamentos para el ESMAD, que son los que están utilizando en este momento para reprimirnos, sí existe presupuesto. Entonces, bueno, por ese lado estaría esa desconexión. Y un tercer punto que me parece urgente hablar, y es el hecho de que hubo una profundización en el conflicto armado. El gobierno y desde su campaña, y lo dijeron ampliamente, iban a destrozar los acuerdos de paz y eso sí lo cumplieron. Nosotros estamos hablando en este momento de que tenemos 904 líderes sociales asesinados desde los acuerdos de paz, líderes sociales en derechos humanos y además ambientales, sobre todo, que ha afectado principalmente a los pueblos del norte del Cauca y principalmente a la comunidad nasa. Pero también tenemos 276 firmantes de la paz asesinados y nada más entre el 2020 y el 2021 tenemos 126 masacres registradas, sin contarle que el gobierno está ejerciendo en este justo instante con las Fuerzas Armadas. Entonces, si a eso además le sumamos el regreso con la aspersión con glifosato a los cultivos pues de las matas de coca, y el irrespeto a las tierras y a las tierras tanto indígenas como afrocampesinas y al modo de vida de ellos, pues digamos que de ahí se puede medianamente vislumbrar todo esto que ha venido pasando. Y digamos que ya finalmente para ir cerrando, la respuesta que ha dado el gobierno nacional frente a esto ya la pudimos vislumbrar un poquito el 9 de septiembre y el 10 de septiembre cuando las fuerzas de la Policía Nacional hicieron una masacre en Bogotá donde asesinaron al menos a 14 personas y dejaron al menos a 92 heridos por bala. Eso fue apenas una vislumbración de lo que vendría ahorita en este escenario que estamos viviendo, con un gobierno que solamente ha sabido responder con más represión y más violencia, con medios que se han comportado de manera cómplice, y son medios hegemónicos, las grandes casas editoriales lo único que han hecho ha sido profundizar más la estigmatización, porque es lo único que han sabido construir, digamos que durante años y años de narrativa. Y adicionalmente a eso, es lo que yo siento ahora sí, es una esfera muy personal, es una burla constante del gobierno nacional por quienes están en las calles, porque en este momento, por ejemplo, pasaron una petición al Senado para que el actual general de la policía, que se llama Mayor General Jorge Luis Ramírez, sea ascendido. Después de todo esto que estamos viviendo, quieren pasar pues una petición para que este señor sea ascendido, después de todo esto que hemos estado viviendo.
Adicionalmente a eso, el gobierno dice que va a abrir 64 casos frente a los más de 1000 que ya tenemos en registro para judicializar y fiscalizar a manzanas podridas, que es como lo llaman acá, que son sujetos individuales que han perpetrado actos de violencia policial en estos días, desde el 28 de abril. No están pensándolo como una cosa un poco más global, que es lo que deberíamos estar pensando, una reforma a la policía que estamos pidiendo desde hace mucho tiempo, sino que lo siguen presentando como una teoría de personas individuales. Y adicionalmente a eso, a esa petición de reforma a la policía, la misma policía se opuso diciendo que no iban a cambiar sus protocolos, que no iban a cambiar el uso de armas, porque ese uso está a discreción de cada uno de los individuos pues que ejerce la fuerza. Entonces, básicamente nos dicen que sí que hay manzanas podridas, pero que igual van a seguir haciendo lo que ellos consideren necesario. Nosotros y el trabajo puntual de 070, para el que trabajo, digamos que nos hemos centralizado en hacer un trabajo un poco más reposado, un poco más tranquilo. Hemos estado en las calles, sí, pero al mismo tiempo hemos estado haciendo una recolección de todos los videos que nos llegan, de toda la información que nos llega, para poder hacer una proyección más lógica y más clara de lo que hemos estado viviendo. Hicimos una primera cartografía de la violencia policial, pero ahora vamos a empezar a sacar una serie de videos que hagan reconstrucción estricta de los hechos que hemos estado viviendo, de los asesinatos. Y pues yo personalmente me estoy encargando de la reconstrucción de lo que ocurrió el domingo con el tiroteo a la Minga, pues para esclarecer puntualmente qué fue lo que pasó con esos ciudadanos de bien que salieron a masacrar a la Minga. Muchísimas gracias, María Fernanda, por darnos sobre todo como esa visión global de lo que está sucediendo, de los antecedentes y de las causas de esta crisis. Les recuerdo a todos los que están acá en Zoom que en el chat hemos ido incluyendo varios vínculos a trabajos periodísticos de Andrea, de Luis Carlos, de María Fernanda, para que le hagan clic y visiten y conozcan más estos medios y el trabajo de estos grandes periodistas con los que hemos estado conversando. Joe, espero que estés todavía aquí con nosotros. ¿Nos escuchas? Hola, buenas Hola. tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está Hola, Lina? buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, que yo sé que hoy ha sido un día muy, muy complicado. em, Así que apreciamos muchísimo tu presencia. Joe Sauca fue coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y actualmente es consejero representante legal del pueblo Coconuco, que es filial del CRIC, y también defensor de derechos humanos. Y estuviste con la Minga en Cali. No sé si todavía te encuentras ahora en Cali en este momento. La pregunta para ti, para comenzar esta conversación, es que los pueblos indígenas del Cauca llevan décadas enfrentando y resistiendo todo tipo de violencia, violencia estatal y no estatal. Y uno podría pensar que si alguien en Colombia conoce de crisis violentas, pues son ustedes. Quisiera que nos compartieras un poco cuál es la visión que ustedes tienen de esta coyuntura particular. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y cuáles son como las visiones o las alternativas que ustedes tienen de futuro, de salida a esta crisis. Pues bueno, saludarlos nuevamente a ti, a los compañeros panelistas. Creo que para nosotros es muy grato estar presentes en este espacio, saludarlos en nombre del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, de las 127 autoridades de mi pueblo Coconuco, del cual me siento muy orgulloso de ser de la etnia. Iniciar diciendo que es una realidad. Nosotros, bien es cierto, cumplimos 50 años de lucha y resistencia. Creo que ha sido toda una vida de lo mismo desde el tiempo de la colonización, pero creo que eso nos ha permitido ser fuertes y crecer tanto que hemos podido ir en el camino con las comunidades desde el pensamiento, desde la tulpa, el fogón, como lo decimos nosotros, pensándonos ese modelo de gobierno indígena que queremos para nuestros pueblos y comunidades. Eso nos ha dado una experiencia de 50 años de poder estructurar un gobierno que dimensione en favor de la comunidad, del buen vivir. Y creo que siempre hemos querido transmitir ese mensaje. El buen vivir tiene que
permitirnos crecer en la medida de que todos debemos preocuparnos los unos por los otros, que las condiciones que debe tener el uno las debe tener el otro también, de generarle herramientas para que pueda, el derecho de la herramienta es fundamental para que la persona pueda trabajar, tener una vida autosostenible, una vida digna, y eso parte del ejercicio de tener la tierra también. La tierra es algo fundamental en cada colombiano, quizás en las ciudades no se valore, pero la tierra es vida. La tierra creo que te da toda oportunidad, porque no solamente produce comida, te da hábitat, te cobija con todo, con la alimentación, con el oxígeno, con el agua. Entonces es la parte integral del ser humano y por eso la cuidamos tanto, por eso hemos luchado por ella, por liberarla, porque no sea más saqueada ni estropeada simplemente por el extractivismo o por la ambición del hombre de solo enriquecerse y acabar con nuestra gran casa. Yo creo que eso nos permite desde la cosmovisión, desde la ley natural, porque las primeras normas las dictó la naturaleza. Yo creo que el hombre aprendió a hacer las normas desde la naturaleza y construyó su sociedad sobre ese modelo de naturaleza. Entonces creo que eso nos permite hoy estar en un ejercicio coyuntural, el cual siempre hemos querido enviar el mensaje. Por eso, desde el año 2017, cuando se lanzó la Minga por la defensa de la vida, la justicia, la paz y la democracia, ya tenía un mensaje esa Minga suroccidente de que era necesario empezar a juntar las sociedades, el indígena, el campesino, el afro, que veníamos sufriendo un crecimiento del conflicto armado después de la firma del acuerdo de paz y veíamos como preocupación, cómo poco a poco esa esperanza que daba el acuerdo se iba yendo de nuestras manos y hoy se sigue yendo de nuestras manos, tanto que el gobierno actual dijo que lo destruiría, que volvía trizas ese acuerdo, pero vemos cómo hoy está volviendo trizas al país en las reformas, con las leyes anticonstitucionales, quitándole derechos a todo el pueblo colombiano. Y siempre hemos tenido una mirada integral del país. No solamente hemos peleado por nuestros derechos y cuando empezamos a lanzar ese mensaje de la Minga hacia el Occidente y le dimos ese nombre social y comunitaria, era enviar ese mensaje y una alerta de que el país estaba yendo en decadencia y que las políticas que se están implementando pues prácticamente tienden a llevar a la mayoría de la población a unas condiciones sociales y económicas degradantes, a una situación no solamente de agudizar el conflicto armado, sino de agudizar esa situación social interna para que el pueblo se siga matando entre el mismo pueblo. Yo creo que eso no se puede permitir y es el tiempo que hemos encontrado que estar en Cali es algo histórico. ¿Por qué es histórico? Porque la ciudad nunca se había podido conectar con el campo. Siempre ha habido una brecha enorme donde en la ciudad se piensa que los que vivimos en la ruralidad somos guerrilleros, somos sembradores de coca o somos narcotraficantes, paramilitares, todo lo menos, lo malo menos lo bueno. Igual que el colombiano lo conocen afuera en el exterior por Pablo Escobar Gaviria en su momento y no tienen otra referencia aparte de la selección Colombia, creo que nos pasa igual acá en este país. El ciudadano piensa que el agua nace de la llave y no sabe que allá en las montañas sabemos campesinos, indígenas, afros, peleando por cuidar los páramos, el agua, las lagunas, por defender esa montaña que vale oro, que vale vida, y ese oro no es incalculable su valor, porque es nuestra casa y porque nos sostiene a todos y nos da de comer a todos. Yo muchas gracias por recordarnos lo esencial. Yo tengo muchas preguntas, pero quisiera, como el tiempo que tenemos es limitado, escuchar más bien al público, a ustedes, la audiencia. Pueden utilizar el chat, copiar y pegar su pregunta, escribirla ahí, o pedir la palabra y abrir el micrófono. Miremos a ver si de pronto tenemos preguntas de la gente. Si no, yo me voy a animar a seguir preguntando. Y recordarles también que aquí en el chat tenemos varios links a varios artículos. El último de ellos es precisamente un artículo sobre Joe Sauca y el trabajo de derechos humanos que él ha hecho con el CRIC.
Bueno, mientras ustedes piensan y se animan, yo tengo una pregunta para yo. Ustedes estuvieron en Cali precisamente, lo que nos acabas de decir que fue un hecho histórico, pero ahora se regresan al Cauca. ¿Cuáles fueron las razones para esa decisión y cuáles son los pasos a seguir? Bueno, creo que al igual que el año pasado, cuando el paro nacional en Bogotá iba en decadencia y eran los universitarios el que lo sostenían, yo aún era coordinador de derechos humanos y decidimos arrancar con una chiva de guardia indígena hacia Bogotá. Y recuerdo que fue un momento muy hermoso porque llegar con una sola chiva a Bogotá y guardia indígena, eso avivó nuevamente el paro nacional y tomó una fuerza tan inmensurable que la gente se salió nuevamente de las comunas, de los barrios y tomó potencia. Lo mismo pasó esta vez en Cali. Eh, Vimos, porque fue así, la ciudadanía, los jóvenes lanzaron un SOS al CRIC, a la Minga, de que era necesario que llegáramos por todo ese tratamiento militar que les estaban dando los asesinatos. Pero también hay una identificación con la lucha de Cali. Yo creo que nos conecta lo cultural, nos conecta el territorio y la sangre llama a la sangre, dicen las abuelas. Entonces, esa lucha histórica, esa lucha de pueblo y esa resistencia, ese carisma que ha tenido la ciudad de Cali cuando nos ha recibido en hechos históricos, cuando pasamos por ahí, dejamos parado en el puente peatonal a Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez con un megáfono y seguimos hacia la ciudad de Bogotá porque no quiso venir a atender la Minga, la María Piendamó, marca uno de los hitos históricos de la ciudad de Cali, que inclusive acompañó ese momento. Y en este tiempo llegar, cuando Cali se vuelve el epicentro de la lucha, de la resistencia, pues era llegar a ver que los muchachos se estaban quedando solos y llegamos en un momento propicio para dar ánimo, pero también llegamos de manera pacífica. Cuando llegamos, Cali ya estaba bloqueada por su misma gente. Es algo que nos atribuye el alcalde de Cali y el mismo presidente, que nosotros habíamos llegado a Cali a indisponer la comunidad, que no teníamos nada que hacer allá, que nos devolviéramos para la casa con Está silenciado. Ok. No, nuevamente. No te escuchamos. Ahora hola, sí. ¿me escuchan? Sí. Con mensajes estigmatizantes, con señalamientos, discriminación, generando xenofobia en contra del CRIC, pues realmente eso no nos ha afectado. Yo creo que hoy salimos de una ciudad no para irnos para la casa, volvemos a reacomodarnos porque habían unos riesgos inminentes de fuentes oficiales de que la represión militar eh, a gran escala iba a entrar a la universidad y que inclusive ya se había demandado a Estás otra vez silenciado. Ahora sí. hola, Te ¿me escuchan? escuchamos. Ujú. Sí. Eh, que ya habían entutelado la universidad para que nos pudieran desalojar y No, vuelve y se silenció. entender que no nos vamos de Cali, sino que nos vamos es a reacomodar y a sacar a nuestra gente más del doble de lo que salimos de allá. Vimos 5.000 indígenas y cuando el CRIC se junta salen 20.000, 30.000 indígenas. Es para potenciar y darle fuerza a nuestros jóvenes en Cali. Y ese pacto histórico que sucede hoy implica que hoy empezamos a trabajar una agenda conjunta con unos puntos estructurales y se viene la idea de trabajar un plan de vida para Colombia, un proyecto de vida para Colombia que tiene que irse regando en las regiones, en las asambleas populares para realmente desde el pensamiento de esos colombianos que hoy no se sienten identificados con un color de partido político, con una bandera de organización nacional, que desde ese escenario se pueda hacer y construir un país diferente estructuralmente hablando, porque también habrá que revisar cómo este gobierno hoy, en función de quién está, si de los intereses capitales individuales o si está en función realmente de trabajar por el pueblo para que salgamos adelante en oportunidades conjuntas, en equidad, y que eso nos permita generar oportunidades de inclusión a toda la sociedad colombiana.
Muchísimas gracias por esa nota respecto a las visiones de futuro y hacia dónde vamos. Y allá quiero que culminemos ahora, que solamente tenemos 10, 15 minutos más. Veo un par de preguntas aquí en el chat. Tony Graciano, nos habías preguntado por los medios de comunicación y cómo están cubriendo las protestas. No sé en qué momento te conectaste. Esta pregunta que la tenía yo también por email. Se la hicimos inicialmente a Luis Carlos Ayala y él habló al respecto. Entonces ya fue contestada. Luego Patricia Galindo nos pregunta qué pasó con la señal de internet y la energía eléctrica durante las Pero, protestas. pero Lina, a mí sí me Dime, gustaría hablar algo frente al cubrimiento adelante. de los medios masivos nacionales, que realmente estos medios no están haciendo no tanto porque la objetividad no existe, eso lo sabemos todos los que trabajamos en periodismo, desde el momento en que tú escoges las fuentes para de donde vas a informar, está siendo subjetivo, pero aquí sí hay una intención a veces, como una intencionalidad en la comunicación de los medios tradicionales y masivos, ¿no? Y yo quiero poner 3 ejemplos, por ejemplo, en la portada de Semana, el periodismo de la revista Semana hoy es absolutamente detestable, eso parece un panfleto, es absolutamente panfletario en el sentido de la extrema derecha. Para ellos sacaron una portada donde decían que había una amenaza de terrorismo urbano en Colombia. Eso es absolutamente mentira, eso no es terrorismo urbano y tú no puedes hablar de terrorismo urbano porque ya lo que estás es invitando o incitando a una guerra urbana, ¿no? Porque si hay la amenaza terrorista se ataca, ¿no? Entonces lo que estás es validando el ataque al manifestante. El otro ejemplo es Caracol Radio, perdón, Caracol Televisión tituló una noticia que decía indígenas y ciudadanos se enfrentan en Cali, ¿no? Como si los indígenas no fueran ciudadanos. Entonces dejaron ver como lo que yo hablaba ahorita, ¿no? Los medios han mostrado mucho como los tradicionales, ¿no? Y masivos de comunicación. Han mostrado mucho como desde qué lugar están informando y a qué intereses les interesa favorecer. Por ejemplo, uno no entiende si eso es negligencia o racismo puro y duro de lo de indígenas y ciudadanos se enfrentaron. O sea, es que uno no le cabe en la cabeza que alguien informe así. Y la W, que me parece el caso más detestable de todos, porque bueno, uno ya sabe, Semana viene siendo eso hace rato, pero la W al día siguiente del ataque que sufrieron los indígenas, donde toda Colombia vio cómo le disparaban a la minga indígena, donde sacaban galines, R15, metralletas, pistola 9 milímetros y todo el mundo vio cómo le disparaban a la minga, titularon el hashtag del día siguiente, todo el día fue y todos los políticos, porque además aquí los políticos se babean por salir a responder a los hashtags de Caracol Radio, de la W Radio, todos los políticos tuiteaban con el hashtag marcha sí, bloqueos no. Entonces yo decía, Dios mío, vimos cómo intentaron masacrar a un pueblo en cámara, todos los videos eran abundantes y resulta que estábamos, en vez de decir marcha sí, balas no, que era como la lógica, o manifestaciones, o no más muerte, o no más ataque, no sé, qué sé yo, algo que clamara por la vida, marchas sí, bloqueos no, ¿no? Claro, y bloqueos no, porque es que hay algún insumo, algún bien de consumo que no está llegando a la ciudad, ¿no? Entonces, hay unas clases que se están viendo perjudicadas porque pues no tienen gasolina para andar al día, porque el tomate entonces ya no está, digamos, a 2.000, sino a 7.000, y entonces, y el carulla se le subió mucho los precios, ¿no? En los almacenes de cadena caros. Entonces, ¿cómo vas a decir después de que casi vemos masacrar a un pueblo que marcha así, bloqueos? No. Estamos hablando de que ya estás en juego la vida de la gente, ¿no? Ya estamos, dejaron ver de frente un actuar paramilitar en esta ciudad y bueno, y esto me asusta un poco decirlo aquí en cámara porque sigo en la ciudad, pero dejaron ver un actuar totalmente paramilitar y los medios al otro día fueron flojitos para hacer la crítica, ¿no? Entonces, lo que abunda y el relato que abunda en toda Colombia gracias a los medios masivos, porque es que tú hablas de medios independientes y los medios independientes tienen una información rigurosa, pero los independientes no tienen el alcance que tienen los masivos en el país, ¿no? Entonces, el discurso que cala es que hay vándalos y que hay bloqueos, ¿no? Entonces a nadie le importa si disparan o no disparan, digamos en esos medios, a la gente normal que tiene acceso a Twitter, porque nosotros decimos, sí, hoy en Twitter una noticia se viraliza y llega a todo el mundo, pero no todo el mundo tiene Twitter, no todo el mundo tiene Facebook, hay zonas que están absolutamente desconectadas, pero que sí les llega todas las noches, Caracol, RCN y la radio, ¿no? Entonces estos medios sí son los que rompen esa brecha digital y distribuyen ese discurso. Entonces, claro, no importa que le hayan disparado a la minga indígena, lo importante es que no haya bloqueo.
Entonces yo creo que sí es importante dejar claro que el discurso, los medios masivos, yo soy parte columnista del Espectador y yo sí quisiera sacar un poco al Espectador aparte, porque a veces el Espectador, yo he estado cuando se da debates internos y yo he estado cuando ellos se piensan al menos cómo van a informar, y las portadas del Espectador han sido muy discientes, y yo sí quisiera sacar aquí al Espectador porque me parece que el único medio nacional masivo que está parándose como en el lugar donde tiene que estar, ¿no? Es el Espectador. Pero de todas maneras, el Espectador en audiencia pues todavía no tiene, digamos, la misma incidencia que tiene Revista Semana, ¿no? Entonces, no sé, eso en cuanto a medios masivos, no hay que informarse por los medios masivos, desafortunadamente lo están haciendo mejor los medios extranjeros masivos, están informando casi que mejor. No era sino ver, tú veías los titulares del País Cali y el País España, y el País Cali decía: indígenas atacan camionetas, bueno, y bienes de ciudadanos, algo así decía el País de Cali, porque no lo tengo muy bien, pero el País de España sí decía: indígenas recibieron ataque armado de civiles, recibieron ataque de civiles armados, ¿no? Entonces España contaba la verdad, pero en Colombia estábamos diciendo que eran los indígenas los que atacaban los carros, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día hay que informarse un poco con los medios internacionales, y en lo local está 070, que María trabaja ahí, está Baudoab, está Universo Centro, hay varios medios, está aquí Noticias en Medellín, y hay varios medios que tienen como una independencia a la hora de informar, pero algunos, bueno, es lo que yo decía, ¿no? Tienen ese alcance digital, pero no todo el mundo está conectado digitalmente, aunque lo queramos, no es cierto, así no pasa, y mucho menos en los pueblos del suroeste colombiano, ¿no? Y no todo el mundo tiene señal de internet, para empezar por ahí, o señal Bueno, de teléfono, ¿no? No, y aquí hay inhibidores de señal, ¿no? Entonces también cuando hay temas que están violentando derechos humanos, ya están inhibiendo la señal de internet, y uno no puede en directo informar de lo que está pasando, ¿no? Entonces ya luego después manipulan en los videos que quedan rondando, los que se cuelgan después. Ha sido complejo todo realmente. Y esa es la pregunta que tenemos en el chat de Patricia Galindo. No sé si María Fernanda, Andrea, yo mismo tiene, porque veo que Luis Carlos se tuvo que desconectar y ya no está con nosotros, que qué pasó con la señal de internet y con la energía eléctrica durante las protestas. Bueno, no sé si tienen algún comentario al respecto. eso, yo por lo menos sí tuiteé que era espantoso lo que estaba pasando en Cali. Yo no puedo creer que yo, en una ciudad donde hay episodios de terror, donde salen camionetas de la nada a dispararle a la gente, porque además me ha pasado, fui a un punto en la noche y de repente dispararon 2 balazos, y quedamos, o sea, yo estaba aterrada, sinceramente. Estos muchachos, por eso yo hablaba hace rato de la primera línea, porque estos muchachos de una vez lo que hicieron fue como protegernos, que a mí me dio hasta rabia, porque cómo se ponen regalan su vida para proteger a un periodista, pero hay zonas sensibles donde están esta gente. Entonces claro, les apagan todo, la ciudad apaga absolutamente todas las luces alrededor de los puntos de concentración de la gente, y entonces claro, les dejan luces a ellos. Entonces claro, como ellos son los que están alumbrados, ellos quedan visibles, pero todo lo que los rodea queda oscura, y desde ahí se puede camuflar cosas, y desde ahí donde les llueven las balas, ¿no? Que casi todas las noches llueve bala en esta ciudad, o sea, eso también hay que decirlo, todavía están disparando. Ayer nomás Siloé estuvo prendida casi desde las 2 de la tarde hasta, no sé, ayer no, antier, perdón. Y hoy todo el mundo está tensionado, los periodistas en la noche estamos atentos todos para ver qué pasa, qué emergencia pasa, para irnos en grupo al lugar de la emergencia. Y nada, ¿no? Está así, sí están apagando las luces, y realmente uno no entiende, esta cosa de apagar las luces en la ciudad es una estrategia de terror, ¿no? Entonces se siente terror el ciudadano que no está bien, y que no tiene alumbrado público, y también generan tensión, porque cuando tú generas este ambiente de terror, pues el manifestante se cansa, se desgasta, e incluso ya ocurren accidentes que no deben ocurrir simplemente por cansancio y tedio, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí. Como si hay un ambiente de terror, tú no ves un solo policía en esta ciudad, en ninguna parte. Están, digamos, a la hora de correr a las manifestaciones, está en los policías en los puntos, ¿no? Pero en el resto de Cali no hay policías. Entonces, claro, toda la gente está asustada porque la policía normal no está, ¿no? Entonces uno no entiende quién está operando acá. No se supone que habían militarizado la ciudad, no se supone que venía un pie de fuerza de no sé qué. Aquí no hay un solo policía. Entonces a uno de noche le da terror salir en Cali. María, ¿tú querías decir algo sobre ese tema? Sí, yo coincido mucho con Andrea. Yo considero que lo que estamos viviendo es claramente una campaña de terror y de censura. No solamente se ha visto eso, sino que también se han visto policías que pasan con inhibidores de señal en zonas críticas,
Y esto lo que está causando es que en este momento no sepamos si las ciudades están más en calma o están censuradas directamente. Obviamente, pues tenemos la inclinación a creer más lo segundo. Em, pero además esto hay que sumarle una conversación un poco más grande, pienso yo, y es los procesos de censura que están teniendo en las redes sociales, porque lo poco que está logrando llegar a redes sociales termina siendo censurado, desmontado, nos quitan las imágenes. En este momento nos toca recurrir a cosas tan, perdón, pero estúpidas como poner un filtro para que no nos quiten la historia en la que estamos denunciando violencia policial. Entonces, esto le está restando mucha seriedad a lo que estamos viviendo. Aquí estamos viendo, es una masacre. Y eso es algo que no se está viendo. Es algo que además estas empresas, por ser privadas, pues no nos están garantizando el único medio de comunicación que medianamente podremos tener. Y eso es muy grave. Por eso les decía que considero que es una conversación que debe tenerse a nivel más global, porque Colombia no ha sido el único país que ha sido censurado en redes sociales. Y este no ha sido el único movimiento que ha sido censurado en redes sociales. Y pues siento que si estas empresas efectivamente son privadas, pero prestan un servicio claramente público, pues debería empezar a cuestionárseles qué tanta complicidad están teniendo con los gobiernos de distintas regiones para terminar causando que estas crisis se agudicen y que no se conozcan por fuera los efectos de lo que están haciendo nuestros gobiernos con nosotros. Gracias, María. Tenemos un par de preguntas para Joe. La primera viene de Adriana A, que dice, Andrea Aldana señaló que ve el paro desorientado, sin un rumbo fijo al respecto y desde la perspectiva de las comunidades indígenas, ¿cuál debería ser el objetivo hoy del paro y cómo se debería proceder de manera más efectiva más allá de las marchas? Tenemos luego otra, pero por ahora esta, Joe. Muchas gracias. Bueno, son varias, ¿no? Ujú. Yo creo que el Son paro varias preguntas. de algún modo el paro no es que esté desorientado. Creo que tiene unos puntos estructurales, pero aquí hay una connotación y es que el Comité de Paro Nacional no está conectado con la realidad del pueblo movilizado, lo digo respetuosamente. El comité desconoce, por ejemplo, hoy llamó a una jornada de paro nuevamente cuando llevamos 13 días de paro. Ese es uno de los escenarios que se presenta y creo que quienes hoy, desde los centrales en Bogotá, la CUP, todos ellos respetuosamente hablando, tienen que tener un acto de humildad y saber que hoy hay una popularidad, como le dije un rato, que no está identificada, ni está afiliada a ningún sindicato, ni central obrera, nada de estos temas. Creo que ahí el comité tiene que empezar a entender que hay que unificar esos dos escenarios para que eso permita potenciar no solamente los puntos estructurales, sino el proyecto de país que queremos, cómo queremos nuestra salud, cómo queremos nuestra educación, cómo queremos que direccione el gobierno en función del pueblo. Creo que ahí hay que hacer esa juntanza y buscar esa unidad y para eso hay que generarle capacidad organizativa a estas popularidades que son nuevos liderazgos que están naciendo. Es lo que encontramos en Cali. Entonces eso nos tiene que permitir irnos ordenando, potenciar el tema de organización, que va a ser fundamental para que la gente participe, se sienta incluida y que eso empiece a dar un horizonte de un proyecto de vida para un país, no de 4 años, porque no se trata de cada año estar compitiendo, sino de fijarse un plan de vida o un proyecto de vida para un país en 20 años, por ejemplo. Eso nos permite ir evaluando en el camino esa estructuración de sociedad que queremos. Yo creo que es la forma en que podemos ganar más. La unidad, la juntanza, la unidad de estos sectores que hoy a veces llaman para el beneficio de un sector de la sociedad, pero que el resto sigue perdiendo, no sirve. La individualidad hoy nos sirve aquí en Colombia y estamos en un momento histórico de poder juntar alianzas fuertes desde las experiencias, desde la potencia del volumen de población, pero sobre todo desde la capacidad política organizativa para trascender a espacios mucho más amplios en los que queremos llegar.
Gracias, yo. Y precisamente esta próxima pregunta tiene que ver con eso, como con ideas para el futuro. Y viene de Rafaela Torre. Hola, Rafa. Pregunta para el comunero Joe Sauca, ¿qué opina de la regulación de la hoja de coca como una forma de sostenibilidad y de paz? Yo creo que es algo que se ha discutido mucho, pero tampoco podemos naturalizar la ampliación de los cultivos de uso de coca en el territorio. Eh, si bien es cierto, Bolivia lo tiene, otros países lo tienen, de algún modo se sigue desviando al tema de la ilegalidad del narcotráfico porque están las dos cosas conjuntas ahí. Es como hablar de la minería legal y ilegal. Lo mismo pasa con la hoja de coca. Sigue existiendo ambas corrientes, de algún modo lesionan. Para nosotros la mata de coca totalmente tiene un manejo cultural, da fuerza, da vitalidad a los pueblos indígenas desde lo espiritual, pero también desde la alimentación, porque se produce harina de coca, galletas de coca, medicamentos de la misma coca, pero creo que hay que trascender también a un escenario de regulación que yo comparto completamente, pero de algún modo en el Cauca somos 10 pueblos indígenas. Por ejemplo, de estos 10 pueblos la mayor parte somos agricultores, somos productores. Yo me iría y me inclinaría en ese sentido de que quienes la tienen se regule, que no siga ampliándose el espectro de cultivos, sino que se potencie la política de dignidad para el campo colombiano, que permitiría seguir sosteniendo ese equilibrio de lo legal, y el uso de la planta habría que regular, hacerlo en el tema legal, pero también con unos límites de extensión que no sobrepasen, digamos, el volumen de tierra frente a la producción agrícola. Nosotros no podemos permitir que eh, esta situación del narcotráfico siga dañando la economía y siga permeando la sociedad y sobre todo alimentando la guerra en Colombia. Gracias. La otra pregunta que tenemos en el chat viene de hecho de YouTube, de Andrés Rincón. Dice, buenas tardes, gracias al CRIC por su apoyo y compromiso con Colombia. ¿Cómo piensan cuidarse de las acciones de civiles violentos y organizados cuando el gobierno no ofrece garantías? Nuestro modelo de protección colectiva parte desde la fortaleza de la unidad de la comunidad, parte desde la Guardia Indígena, y parte también de elementos como la espiritualidad, la comunicación, no entendida solo como un celular o como un medio apropiado, las emisoras, los radios de comunicación, todo es parte integral del cuidado de nuestra casa, de nuestras familias. El tener referencia o conocerlos de los unos a los otros significa que la garantía para la protección colectiva es el que se permite el desarrollo pleno del gobierno indígena, y creo que eso de mismo debería pasarle a Colombia para que este tipo de violencias que se dan hoy o que las están incentivando a renacer, a que renazcan, como el paramilitarismo a flor de piel que se vio en la ciudad de Cali, pues se regule. Yo no estaría de acuerdo con la ley que han intentado cursar ya varias veces por el Senado de la República, de que cada colombiano tiene el derecho a tener un arma en su casa, y menos en un país que ni siquiera ha podido pasar de la transición de un acuerdo de paz a construir esa paz. Sería muy complicado en estos momentos. Entonces, mmm, el CRIC siempre ha tenido una premisa: la defensa de la vida y del territorio desde la resistencia civil, y así lo seguiremos manejando y así lo seguiremos llevando ese mensaje, como lo hicimos en anteriores mingas y como lo hicimos en esta, donde lastimosamente una provocación intentó desdibujar ese mandato que tenemos nosotros de hacer el ejercicio de protección desde esa resistencia humana. Fuimos escudos humanos durante varios días en la ciudad de Cali para que no se reprimiera a los jóvenes, para que no se siguieran desapareciendo, asesinando, y logramos hacer ese escenario. Lastimosamente, lo del domingo fue algo planeado, eso lo sabemos completamente, y el riesgo que se venía era enorme porque los ataques a los civiles, el tema del día viernes con el vehículo el furgón lleno de policías de civil, donde eh, se descubre por la Guardia Indígena y ahí en presencia del ejército de estas personas, estos policías con armas de civil disparan a la humanidad de quienes estaban movilizados en la Portada al Mar, donde hieren a dos compañeros de Cali que fueron llevados al hospital, que luego a la policía le tocó reconocer que ese vehículo pertenecía a su institución y que los hombres que se bajaban corriendo, como lo vemos en los videos, vestidos de civil, eran policías también pertenecientes a esa institución. Creo que
operandi que utilizó el gobierno, el Ministerio de Defensa en Cali, ha sido de muchas formas arbitrario, maquiavélico, si así se puede decir, para poder atacar y dar pues, represión militar a nuestros jóvenes en Cali, y eso realmente a nosotros nos tiene muy indignados, y hemos dicho que a pesar de que hayamos vuelto al territorio del Cauca para potenciar la minga, el mensaje quedó de que si el gobierno sigue reprimiendo, volveremos a Cali a seguir defendiendo a estos compañeros que están dando la vida por un cambio estructural del país. Gracias, Joe. La idea era que este evento fuera nada más una hora para evitar, ¿no?, la fatiga de tanto Zoom y de tanto pantalla. Ya son las 6:09, tanto acá donde yo estoy en Chicago como en Colombia. Entonces, para que concluyamos como con una última pregunta. Andrea, veo que tienes levantada la mano, dinos. Es que quiero decir tres cosas para dar Claro. contexto. Bueno, una frente a lo que dijo Joe, él es muy decente, eso sí es verdad, pero yo sí quiero ir al grano, y es que el Comité del Paro no representa absolutamente a nadie. Esos son una mano de ancianos que están totalmente desconectados de la juventud, que creen que esto es movimiento sindical como en los años 70, y esto ya no es así. Los grandes actores de este movimiento han sido los jóvenes, y los jóvenes de estudiantiles y de universidad pública y de barrio y todo esto, y por eso aquí no se va a llegar a una concertación con el gobierno, porque además Duque invita al diálogo, son con figuras que no tienen ni representación ni respeto en la sociedad, ¿no? Entonces, por un lado está el Comité del Paro, que no representa a nadie, y por el otro lado invitó a jóvenes de barrios ricos de Bogotá, de estrato 6, a dialogar con él como si fuera una representación de los jóvenes en Colombia, ¿no? Entonces, influencers de Twitter de estrato 6, y la verdad es que eso no representa a los que están ahí en la línea de este movimiento, ¿no? Lo segundo es que para entender un poco Cali, a nosotros tenemos que entender es que Cali realmente, en Colombia siempre nos hablaron del cartel de Medellín, del cartel de Cali, pero nunca nos hablaron del cartel del norte del Valle, ¿no? Y entonces el cartel del norte del Valle, que fue el heredero, el que finalmente ganó todas las guerras de la droga, es el cartel de la policía, ¿no? Entonces, porque tú vas a ver quiénes son los integrantes del cartel del norte del Valle, son capitanes, es tenientes, es comandantes y todo de la policía. Yo no me lo estoy inventando, cualquiera que vaya y mire se puede dar cuenta que son ex miembros de la policía, ¿no? Entonces siempre tras escenas se les ha dicho el cartel de la policía, pero es el cartel del norte del Valle. Entonces eso siempre ha dejado ver las grandes alianzas que tiene la policía con la criminalidad en la ciudad de Cali. ¿Y por qué quiero dar este contexto? Porque tenemos que irnos otra vez a Ciudad Jardín y a Camisas Blancas. Entonces yo dice que todos eran policías. No todos eran policías. Yo investigo criminalidad en Colombia hace muchos años, y aquí también se movilizaron oficinas, ¿no? Entonces tú veías videos donde llegaban camionetas donde se bajaba gente, y eso eran oficinas lo que se conocen como oficinas, lo que en su época llamaba Pablo Escobar, oficinas de cobro de sicariato, ¿no? Entonces aquí convergieron una serie de fenómenos, y por eso yo decía hace rato que este fenómeno en Cali dejó ver esa Cali que nunca habíamos visto, que fue tan vista en Medellín, esa Medellín que todos nos conocíamos, esa connivencia con el narcotráfico, con ciertos fenómenos de criminalidad organizada. Bueno, esto dejó ver un poco eso, ¿no? Entonces, claro, nunca nos contaron de este cartel, pues porque a nadie le interesa y porque este cartel no lo venció nadie, ¿no? Eso es como para dar un contexto, y doy este contexto porque precisamente todos estos fenómenos de criminalidad llevaron a una cosa, y es a las cifras que les voy a dar, y es que no más en Cali, hasta el día de ayer, en una comisión de la verdad en la que yo estuve y en la que había presencia de la institucionalidad, se hablaba de 46 muertos, no más en Cali, desde que en menos digan, póngale desde 1 de mayo hasta el día de ayer. Habían 46 muertos en Cali, habían 220 personas detenidas de manera arbitraria, y habían, voy a decir más de 140, porque ahí mismo dijeron que habían unos nombrecitos que se repetían, pero hay más de 140 desaparecidos en esta ciudad, ¿no? Entonces, el fenómeno de la desaparición forzada que está presentando Colombia a raíz de estas manifestaciones, tampoco se le ha puesto la lupa que se le debe poner. Hay algunos medios que ya empezaron a ponerle la lupa, como además cuestión pública, que también es bueno, y las rutas del conflicto. Esto aquí ya vamos en 140 desaparecidos y abusos sexuales a mujeres, ¿no? Entonces, aquí hay una niña que la violó el SMAT. Entonces, ella hizo la denuncia pública y la tuvo que quitar porque le amenazaron, además está amenazada. Hay una serie de muchachas que han sido manoseadas y que les han dicho, agradezca que les hacemos eso porque si fueran hombres jóvenes los matábamos. Entonces, el tema del abuso sexual que se ha dado en Cali, en estos fenómenos en todo este proceso que está dando en Cali, es aberrante, y este sí es por parte de la fuerza pública. Y yo no estoy hablando de todos los casos que nombro, porque he hablado directamente con las víctimas, ¿no?
Y tengo 2 casos de 2 jóvenes que fueron apuñalados por el ESMAD, y con las fotos y con múltiples testigos que vieron cuando el ESMAD se bajó con cuchillos a perseguir a los jóvenes y que vieron cómo apuñalaban a los jóvenes, ¿no? Entonces aquí estamos ante una cosa totalmente criminal y aberrante por parte de la fuerza pública, y eso estamos hablando, si ya es aberrante lo que vemos en videos, imagínense lo que no hemos visto, lo que hacen con esos muchachos cuando los capturan, ¿no? Entonces antes de irme quería como dejar todo eso en escena porque me parece que esas cifras también hablan de lo que está pasando en Cali, ¿no? No, muchísimas gracias. Y de hecho tenemos una pregunta aquí que tiene que ver precisamente con los desaparecidos. Lo que quería simplemente decir era que la idea era que el evento durara nada más 1 hora, así que los que se tengan que desconectar, adelante. Muchísimas gracias por asistir. Aquí seguiremos conversando hasta que nos cansemos. La pregunta tiene que ver, también viene de Tony Graciano y es, bueno, el mayor temor es la cantidad de personas desaparecidas del paro nacional. Mucha de esta información proviene del Grupo de Derechos Humanos Temblores y basada en esta información tiene 2 preguntas. ¿Cuál es el proceso para reportar desaparecidos a Temblores o a otros grupos? ¿Y cuál es el proceso para reportar personas ubicadas o encontradas? Y estos números, los números vienen de Temblores o de gobierno o de ambos. Si nos quieren hablar un poco de lo que saben sobre el tema de los desaparecidos y los que finalmente los casos en los que estas personas son ubicadas o encontradas. No sé si María quiere decir algo o yo, es que mire, Temblores maneja una cifra, es muy juicioso, pero Temblores depende mucho de lo que rastrea por redes y de lo que las mismas familiares le denuncian, ¿no? Y Temblores, sea lo que sea, sigue siendo muy capitalina, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente en Cali que no tiene ni idea de qué es Temblores. Entonces aquí los que han estado alrededor de la construcción de esta cifra es más que todo la arquidiócesis. Entonces hay que buscar, y un grupo en la Unicatólica, ¿no? Entonces ellos son como los que están como todo el tiempo en los barrios, todo el mundo hablando, y es muy importante lo que hace Temblores. Para mí Temblores ha hecho lo que ha debido hacer la Defensoría, lo está haciendo una ONG, pero de todas maneras el alcance de Temblores es limitadísimo, y Temblores, por ejemplo, maneja una cifra casi de 40 muertos, 39 presuntamente a manos de la policía, pero aquí en Cali, no más en Cali son 46, en contextos de la protesta, ¿no? No estoy diciendo que los haya matado la policía, porque muchos de ellos murieron cuando los carros pasaban disparando, ¿no? Entonces, es muy limitado. Yo no sé, la verdad, cuál será el proceso para reportar la desaparición forzada. Pues normal es personería y fiscalía, ¿no? Pero yo creo que aquí los que en Cali, por lo menos al frente hay que estar, hay que buscar a la arquidiócesis y fiscalía, ¿no? Y fiscalía y personería a ver qué hay, ¿no? Pero realmente eso, para que respondan un derecho de petición, la misma alcaldía y la administración no tiene cifras claras. Hay otra cosa que están haciendo las clínicas, y conozco, porque conozco el caso de un chico que recibió un balazo en la cabeza, pero sobrevivió. Entonces la familia de una vez activó el protocolo de seguridad, es decir, la clínica se niega, una de estas clínicas hospitales de acá van y preguntan que si ahí está alguien, esta persona dice, las clínicas dicen no, aquí no está, y de repente sí está ahí. Entonces a la administración le ha quedado también muy difícil llevar dónde están la misma subsecretaria medio contaba que ella vio 2 muertos y cuando fue a ver ya no estaban, y que fue a preguntar en clínicas cercanas y no estaban. Y que ella no supo qué pasó con esas 2 personas, no supo si se las llevaron, que hay gente que se está yendo a curar a las casas y que de pronto se va porque cree que está muy... Es que vea, esto es de todo menos blanco y negro. Entonces aquí pasa de todo, los desaparecidos pueden ser detenciones arbitrarias. Hay una chica que la detuvieron acá en Cali y apareció en Jumbo como 3 días después, no se sabe qué le hicieron. Entonces hay que cruzar los nombres de los detenidos con los desaparecidos, con los muertos, hay que hacer un cruce de todo, y es muy difícil. Realmente en este momento lo que necesita Colombia con urgencia es una Comisión Nacional de la Verdad, y apenas se está creando en Cali, porque en Cali ha sido como desastroso, pero es muy difícil hacer comisiones de la verdad cuando todo sigue en caliente, ¿no? Entonces, además, porque lo que más impera en esta ciudad es la desconfianza. Entonces, por ejemplo, uno como medio de comunicación, es terrible entrar a los sitios porque todo el mundo, bueno, primero te dicen que si eres RCN, Caracol, El Tiempo, no sé qué, que no te dejan entrar. Entonces uno es mire, Entonces, lo primero que tiene que hacer uno, es lo que hace cuando va a cualquier lugar en zonas rurales, es con alguien de la zona, ¿no? Alguien que te conozca, que referencie tu trabajo, y ya la gente se relaja. Pero hay desconfianza, la gente no quiere hablar, la gente, claro, pero ¿cómo van a querer hablar si es que a cada rato hay hasta un policía que se disfrazó de periodista y se les infiltró así, ¿no? Hay ambulancias que han pasado insumos para el ESMAD,
hay camiones de alimentos que han entrado a policía. Entonces, aquí está pasando de todo, pero por eso quiero dejar claro que es de todo, no hay buenos y malos, hay millones de contextos, hay millones de situaciones, porque también se han visto armas, digamos, en algunos barrios populares de parte de los jóvenes, ¿no? Pero es que la gente también olvida que acá hay bandas en algunos barrios populares, y que si la policía empieza a subir y a arremeter, digamos, contra algunos jóvenes que están en las primeras líneas, pues de arriba también, eso pasa en Colombia. Nosotros tenemos grupos armados en las periferias y en los barrios vulnerables, y claro, si la policía empieza a subir, pues los combos los empiezan a bajar, ¿no? Entonces, aquí ha pasado de todo, entonces no es fácil comprender lo que está pasando acá, pero lo que sí hay que entender es que sí hay una juventud en resistencia, sí hay una juventud pues cansada, agobiada, sin oportunidades, y hay unos sectores sociales que también han sido excluidos toda la vida, y un cansancio acumulado, y es un momento de efervescencia, la chispa cuando se prende incendia, y estamos en eso, ¿no? Estamos en mucha gente con rabia y con ganas de cambio, pero esto es de todo menos blanco y negro. Es lo que yo quiero como dejar claro. María, ¿tú tienes algún comentario sobre desapariciones? Claro, no, pues yo solamente agregaría que efectivamente lo que dice Andrea, lo que está haciendo una ONG como Temblores, que es los que tienen, digamos, cifras un poco más universales, pues es un trabajo titánico, sobre todo porque, bueno, yo soy medianamente cercana a ellos y sé que el equipo de trabajo es, creo que tiene máximo 10 personas en total, que están recaudando todos estos datos, que están recaudando las denuncias a nivel país. Efectivamente, ellos tienen un accionar mucho más capitalino, mucho más de Bogotá, pero sé que han extendido esos protocolos para poder localizar casos en todo el país, y pues eso está siendo algo pues imposible para ellos, pero es que a esto hay que sumarle el hecho de que las entidades que deberían estar haciendo este monitoreo, este control, están totalmente permeadas por el gobierno. Digamos, el defensor del pueblo estaba en Anapoima mientras al pueblo lo estaban masacrando, y llegó a dar la orden de la militarización en Cali, por ejemplo. Entonces sabemos que son entidades con las que ya no podemos contar en lo más mínimo, son entidades que están totalmente controladas por el gobierno central, y que lo único que ha hecho ha sido poner funcionarios altamente ineficientes en los cargos más importantes. Entonces, pues esto digamos que no nos da un buen panorama. Efectivamente, en este momento pues estamos cruzando bases de datos para poder entender un poco qué está pasando con los desaparecidos, pero hay una violencia de muchas formas que ocurre en Colombia. También lo que dice Andrea, hay que entender el contexto pues de los barrios periféricos a las ciudades grandes, que es donde se mueven dinámicas mucho más complejas de pandillas, de todo esto, de oficinas también, porque han tenido incidencia en esas zonas. Y a mí sí me gustaría dejar algo adicional a toda esta conversación, y es que esta violencia que nosotros estamos viviendo en este momento, pues como de forma más abierta, es algo que se ha vivido por un lado constantemente en el campo, en los campos, en los territorios. Los indígenas, los afro y los campesinos conocen esto muy bien, y nosotros apenas estamos llegando a entrever un poquito de lo que ellos han vivido por décadas. Pero adicionalmente a eso, esta es una violencia que se ha vivido mucho en los barrios con ingresos más bajos. Yo siempre pongo el ejemplo de la zona de Altos de Cazucá, que es una zona, un barrio que es en sí mismo la representación completa del conflicto armado en Colombia. Es una zona donde la cantidad de desplazados y de personas que llegan por la violencia de otros territorios de Colombia, pues terminan muchos allí. Y por eso mismo se mueven este tipo de dinámicas de pandillaje, de conflicto armado, de limpieza social, de, bueno, distintos tipos de abusos. Y yo, bueno, he ido un par de veces a la zona, y la primera vez un policía encapuchado me persiguió varias cuadras, y la segunda vez pude ver a policías militando dentro de la ciudad con metralletas. Entonces, estos son niveles que en esos barrios, donde además me han enviado cómo es la toma de los policías disparando entre las casas sin que les importe quién caiga, obviamente también con un subregistro importantísimo, sus abusos, a la cantidad de muertos que causan. Y muy recientemente yo hice un especial multimedia sobre una mujer trans que fue violada por policías en esta zona de Cazucá. Entonces todo esto lo estoy apuntando simplemente para que entendamos que esta violencia no es nueva, esta violencia no es reciente, ni siquiera esta violencia es histórica.
Y por eso es que en un principio de la intervención les hablaba de que esto lo único que ha ocurrido pues con la pandemia y con todo esto ha sido aplazar una conversación que era urgente hacía mucho tiempo y que en este momento simplemente está depositada en manos de un gobierno inepto y que se ha dedicado a hacer sordo a las peticiones de las personas. Muchísimas gracias, María. Bueno, y para concluir, tenemos aquí en el chat varios comentarios de gente dando las gracias, además de eso, varios links, todas estas ONGs que hemos estado hablando, Temblores, Cuestión Pública, Rutas del Conflicto, etcétera, para que tengan ahí esos recursos y puedan visitar y conocer más. Y ya simplemente para despedirnos muy brevemente, si cada uno de ustedes, Luis Carlos se desconectó hace rato, pero todavía tenemos María Fernanda, Andrea y Joe. Si cada uno de ustedes que conoce esta crisis desde adentro y desde distintas perspectivas y sectores sociales, entre las muchas ideas que hay ahí de qué es lo que sigue, hacia dónde debemos ir, si quieren ustedes resaltar o enfatizar como alguna idea que les parece que es importante, que nos podría traer algo de luz en medio de esta crisis. María, comencemos contigo. Claro, yo quisiera señalar que nosotros tenemos una hoja de ruta clara y es acuerdos de paz. Nosotros tenemos y tuvimos unas mentes que se sentaron a hablar con las comunidades y a entender lo que debíamos priorizar. Y obviamente no son acuerdos perfectos porque claramente no lo son, pero al menos eran un principio y al menos era una primera implementación que podría habernos dado un panorama bastante distinto para estas alturas. Entonces, digamos que la luz que yo podría medianamente llegar a contemplar sería esa, iniciar porque no los destrocen básicamente y además garantizar a que en este momento nosotros tenemos un ejemplo claro que es el de Chile. Chile tuvo una primera línea similar a la que describe Andrea, que era de muchachos que no tenían nada que perder, que eran muchachos que no tenían ni estudio, ni trabajo, ni comida, ni nada. Y por eso era que le ponían el cuero a las balas tan fácilmente. Eso mismo está pasando en este caso y siento que es urgente solicitar que ellos sean escuchados y que se les dé soluciones. La solución no es dar gratuidad a un semestre de educación. Esa no es la solución para este caso. Eso es solamente una medida populista y ridícula, en mi opinión. Pero siento que ellos deberían ser priorizados y tenemos una hoja de ruta que pueden ser los conflictos, los acuerdos de paz. Gracias, María. Andrea, tú desde donde has estado, ¿qué luz has encontrado que quieras compartirnos? No, pues las banderas inmediatas que yo pienso que debe tener el paro, bueno, uno sí es lo que dice María, respeto a los acuerdos de paz. Colombia no aguanta una masacre más. Colombia no, en lo que va del año van como más de 35, 36 masacres, eso en qué país ocurre. No aguanta una masacre, respeto a los acuerdos de paz. El tema del glifosato en este país tiene que acabarse, o sea, definitivamente yo creo que también eso es una cosa de daño ambiental, ya, y de daño a la comida inmediata de los pueblos campesinos. Otra bandera debe ser la renuncia inmediata del ministro de Defensa. Es que es imposible que un ministro de Defensa que ha masacrado a la ciudadanía colombiana todavía se sostenga en este puesto. Es que parece que probaran fuerzas. Mataron a Dylan Cruz en noviembre de 2019, mataron a 13 personas en Bogotá en 2020, en septiembre de 2020, y ahora masacran a no sé cuántos jóvenes en toda Colombia, especialmente en Cali, y que este ministro, porque bueno, han salido los ministros, pero nunca salen como por lo que deben salir, ¿no? El anterior fue que se murió de COVID, ¿no? Es que el anterior fue el artífice de todo lo de septiembre, pero se murió de COVID y entonces suben a este y realmente este señor tiene que salir de su cargo y es un tipo que dice que los niños en la guerrilla, los menores de edad son máquinas de guerra, o sea, niños de 14, 15, que cualquier niño que esté en la guerrilla es una máquina de guerra, entonces por tanto hay que bombardearla. Este señor tiene que salir de su cargo y esa bandera la tiene que tomar el paro. La reforma policial en este país debe ser absoluta, debe ser inmediata. La reforma, no, pues la reforma a la fuerza pública como tal, pero sobre todo la policía, porque es que si hay alguien vándalo en este país es la policía. Entonces, la reforma policial debe ser una bandera inmediata. La ley del primer empleo en este país tiene que acabarse y es una ley que básicamente tú eres joven, te mamas 5 años en la universidad y entonces para que te den empleo, la ley del primer empleo es que permite a los empresarios pagarle una mierda, y perdónenme la palabra porque es eso, y con cero garantías a los jóvenes porque es el primer empleo, ¿no? Entonces para que tengan a dónde trabajar,
claro, ellos se ahorran lo que tienen que pagar y esclavizan a los jóvenes, les pagan una miseria, pero como es el primer empleo, el Estado los protege, les permite que pase eso, los jóvenes ahí hacen sus 2 años de experiencia que después le van a pedir en el resto, porque casi cualquier joven que quiere trabajar en alguna parte en este país le piden 2, 3 años de experiencia, ¿no? Entonces nadie los contrata porque no tienen experiencia. Entonces está la ley de primer empleo que permite que les paguen una basura para que ellos tengan casi que sus años de experiencia y luego puedan permitirse un trabajo mejor. O sea, eso es absurdo. O sea, las opciones para los jóvenes en este país son de verdad para que esto hubiera pasado hace 3 años, hace 2 años. Y esto no viene de Duque, hay que decir que esto también es con Santos. O sea, esto es una serie de medidas que han venido acabando con las opciones de la juventud a lo largo de los años. Y lo otro que es la bandera inmediata que yo digo que este paro también debería tomar, y vuelvo y les insisto, y es los jóvenes de primera línea. Los jóvenes de primera línea no puede ser que solo se les otorgue la no judicialización. O sea, eso no puede ser que esto se reduzca, que no metan a estos chicos que están muriendo en las calles, a que no los metan a la cárcel, ¿no? Tiene que haber una opción laboral y una opción estudiantil para esta juventud sin opciones, ¿no? Porque si no vamos a seguir viendo una masacre mayor, pero alguien tiene que proteger y hablar por la primera línea, alguien lo tiene que hacer, y entonces no veo como que haya esa cosa por estos jóvenes de la primera línea. Entonces estas son como las banderas claras que yo veo que tiene que tomar este movimiento, ¿no? Entre Además, muchas otras. perdón, yo complemento ahí rapidísimo una cosa que de lo que dice Andrea, y es que ya estamos empezando a ver casos de falsos positivos judiciales también, ¿no? Entonces, no solamente están criminalizando la primera línea, sino que además le están montando casos a varias personas, y ya estamos rastreando uno, por ejemplo, en Soacha, con el asesinato de un comandante de la policía, que estamos terminando pues como de develar, pero digamos, un resultado demasiado rápido para un hecho demasiado confuso. Y parece que se lo están, ¿qué? Bueno, eso, se lo están queriendo montar a dos pelados que no tienen nada que ver con el tema. Entonces, me parece que eso también es importante empezar a verlo, pues porque en este país los falsos positivos judiciales también son algo extremadamente común que deberíamos estar cuidando también mucho. Pero lo que quieren hacer en Cali es masacrarlo, en lo que terriblemente en la historia colombiana se ha llamado limpieza social, ¿no? Porque para el resto de las autoridades y la clase alta de este país, ellos son lo que mucha gente conoce como lumpen. ¿Sí? Que es lo que yo le digo que Galeano llamaba a los ninguneados, lo que para un policía vale menos que la bala que los mata, insisto. Entonces, aquí lo que quieren es masacrar a la primera línea. Entonces, es verdad, es que estoy absolutamente conmovida con estos muchachos, porque además ando todos los días con ellos y veo la pobreza que hay ahí, ¿no? Entonces, y veo por qué están ahí, porque es lo único que tienen, es lo único que tienen. Entonces, es muy triste, ¿no? Gracias, Andrea. Concluyamos contigo, Joe, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿cuáles son las luces que ves y que nos puedas compartir a nosotros? Se fue, ¿no? No, ahí está. Bueno, yo creo que coincidimos con Andrea. Realmente no hay una política clara para el tema de la juventud en Colombia, y hay que trabajar sobre ese tema. Tiene que ver, inclusive, yo creo que esta juventud nueva necesita inclusive otro modelo de educación, un modelo que le permita al joven ser independiente, que aprenda a tener criterio, capacidad de análisis, porque el modelo que tenemos actualmente te lleva simplemente a pensar en que no puedes pasar de ser un empleado o de ser simplemente un servidor y ya. Creo que Colombia tiene la potencialidad de riqueza en todo sentido, tiene climas, tiene la posibilidad del tema de la producción, tiene los recursos naturales que debemos cuidarlos, y a eso debemos apuntar con la juventud. Si cuidamos este gran territorio, a futuro seremos una potencia en oxígeno, en agua, en todo eso que es la Amazonía colombiana, cómo la protegemos, cómo la potenciamos, y los jóvenes tendrían una capacidad enorme en ese sentido. Creo que la política para generar oportunidad de potenciar la pequeña y mediana empresa nacional tiene que generar una oportunidad de un modelo económico independiente, de poder empezar a resolver el tema de la deuda externa, porque es lo que también nos viene de algún modo ahogando para no poderle generar oportunidad a la juventud. Creo que las garantías tienen que darse en todo sentido frente a llegar con ese modelo de educación a las geografías olvidadas.
es lo que dice Andrea, lo que pasa en la ciudad, por ejemplo, están las universidades, pero no hay el acceso. Para el caso rural es todo lo contrario, no llega la educación. La universidad no queda cerca de los pueblos, ni hay internet, no hay nada de esto. La pandemia fue un claro ejemplo de ello. El número de deserción escolar en el año de la pandemia fue enorme en la ruralidad, pero también subió el número de niños jóvenes que se fueron de raspachines, que se fueron a las filas de un grupo armado, y encontramos que ese desequilibrio es el que realmente hoy está acabando con la vida de la juventud. Yo fui coordinador 4 años del programa de defensa de derechos humanos del CRIC. Y mira, es sorprendente cuando uno ve cómo nosotros tenemos la figura de patio prestado en la cárcel San Isidro. Cuando yo ingresé a ser coordinador teníamos indígenas en patio prestado, en ese momento eran 120. Yo terminé en el año, renuncié el año pasado y tenemos más de 340, y en su mayoría esa población que hoy está en patio prestado en comunidades indígenas es joven. O sea, uno ve la magnitud que no de una política que no existe en ningún momento para proteger a estos muchachos y muchachas que realmente son el cambio y la potencia del país que queremos. Es muy complicado, es muy difícil describirlo porque uno se siente potente ante algo que no existe, que de algún modo te toca arañar o trabajar con las uñas, como se dice, desde los territorios y desde los mismos cabildos para poder medianamente orientar y que un joven por lo menos llegue a ser bachiller escasamente, porque de ahí para allá no tiene las condiciones de acceder al menos al SENA por temas de transporte, por temas de geografía, y realmente es difícil, y creo que esa falta de esta política es lo que lleva a los jóvenes a inclinarse a un lado o del otro de la balanza, menos al de potenciar su vida, de tener un plan de vida que le genere autosostenibilidad. Y eso se traduce también en que muchos, en la ruralidad, por ejemplo, los embarazos a temprana edad, muchas cosas de estos temas, hoy la situación del narcotráfico para el caso del Cauca, es que ya la coca se está yendo afuera, pero la marihuana se queda como un asunto de microtráfico hasta en los mismos territorios, y eso está afectando a toda la juventud, y es muy complicado, demasiado difícil controlar esos asuntos donde ya el consumo se vuelve un hábito también entre los mismos territorios, que se vuelve a la vez un generador de violencia, y que pues mm, mm, es un tema que está desestructurando y dañando el tejido de la sociedad comunitaria en el caso indígena, y en el campesino y en el afro también. Entonces, creo que realmente tenemos que pensarnos un país para los jóvenes, totalmente diferente al que tenemos hoy, que simplemente lo ven como una herramienta de manipulación para la democracia, pero en su inclusión no tiene nada, no tiene ningún sentido de inclusión. Gracias, Joe, muchísimas gracias. Y creo que con esa nota vale la pena despedirnos, ¿no? Ese llamado a crear un país para los jóvenes. Y les doy gracias infinitas a María Fernanda, a Andrea, Joe, a Luis Carlos, que se desconectó antes, pero por todas estas luces que nos han dado y toda esta información desde adentro, que muchos de nosotros aquí presentes estamos por fuera del país, otros están allá en distintas partes de Colombia. Pero parte como del dolor de patria, bueno, hablo por mí misma, pero supongo que muchos compartirán mi sentir, tiene que ver con ese no saber cómo contribuir a un cambio social. Y creo que toda esta conversación que ustedes nos han permitido tener nos ha dado muchas luces, y espero pues que nos sirva también de inspiración a todos como para poder, no sé, tener la audacia de poder y la inspiración de poder contribuir a este proceso de cambio que está sucediendo de una manera sentida y auténtica, y que sirva para, ¿no? Para crear ese país para los jóvenes que hablaba Joe, para los jóvenes y para la infancia, ¿no? Que si hay un futuro, pues está ahí. Darle las gracias a todos los compañeros que hicieron esto posible: Dani, Bianca, Cristian, Catalina, Leonardo, Felipe,
Usdi, María Camila, ¿quién estoy olvidando? Oscar, y a nuestros invitados, sobre todo Joe Sauca, María Fernanda Fitzgerald y Andrea Aldana, gracias infinitas, y a todos ustedes aquí en Zoom y en YouTube. Supongo yo que en el futuro volveremos a reunirnos, a seguir conversando, porque pues, es una crisis profunda y seguramente tendremos otras oportunidades de vernos. Muchas gracias. Chao, chao.